A ver, hermanos, le voy a comentar algo muy interesante y muy importante. Estas cosas siempre ocurren eh, a causa de que el hombre o el ser humano trata de hacer las cosas por encima del mandato de Dios. Ellos tratan de hacer las cosas cuando el ser humano trata de pensar que es lo más suficiente de lo que Dios manda. Nosotros nos acordamos que Pablo, cuando habló sobre la vida personal de cada quien, si quiere casarse o no quiere casarse, Pablo se refería diciendo que si una persona tiene don de continencia, que se quedara como él, pues soltero. Y si no tuviese don de continencia, esa persona tenía que casarse, dice Pablo. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene dominio sobre sí mismo, no tiene don de continencia, y por lo tanto esa persona puede estar cometiendo errores, puede caer en fornicación, adulterio, o a llegar a cometer cosas aberrantes, como la cual vamos a escuchar en este video que nosotros vamos a ver sobre lo que la Iglesia Católica ha caído en este error, donde muchos defienden esta forma de doctrina que ellos tienen, pero nosotros en realidad nos damos cuenta que eso no es lo que Dios quiso. Incluso en el Antiguo Testamento, la mayoría de los sacerdotes, o principalmente los sacerdotes, pues tenían su pareja, como lo vemos con Elí. Cuando Samuel llegó a su casa, Elí tenía hijos, quiere decir que él tenía pareja. Entonces, este caso es muy complicado, pues, que la Iglesia Católica ha querido hacerse ver santo, hacer ver que los sacerdotes son santos y en realidad ellos son humanos y no pueden vivir de esta forma. Y esto, para poder que esto mejore o cambie, hay que reestructurar las iglesias totalmente, porque ya en sí el hombre o el ser humano no puede vivir de esta forma. Y esto, sinceramente, esto no va a cambiar. Esto jamás va a cambiar porque la iglesia es una institución religiosa que ellos tratan de acaparar la atención de la sociedad. Ellos no tratan de que en realidad el hombre, pues el ser humano vea la santidad, pues que en realidad lo que Cristo enseñó, sino que ellos lo que están es luchando por la religión. Ellos están tratando de luchar por el poder que ellos tienen. Y entonces, si en realidad a nosotros nos interesara la santidad en Cristo, nosotros lucharíamos para que se demuestre eso, pues. Pero en contra de todas estas cosas, ellos han ido porque han querido implementar normas, doctrinas que totalmente van en contra de las palabras del Señor. Veamos la historia que nos muestra este video. Muchos latinoamericanos vemos a los chilenos como una de las sociedades más conservadoras de la región. Pero después hubo escándalos de corrupción, movimientos estudiantiles, mujeres luchando en contra de la discriminación. Es como si las cosas estén cambiando en Chile y ni siquiera la iglesia sea inmune al escrutinio de la gente. Esta es la historia de tres personas que sacudieron a la Iglesia Católica en 2018. Pero la historia comienza en 2010, cuando James Hamilton fue una de las primeras víctimas en denunciar los abusos de un cura, en este caso, del famoso sacerdote Fernando Karadima. En mi caso, el abuso de conciencia espiritual y de poder y sexual duró muchos años y fue muy difícil liberarme de él. Sin embargo, no es imposible. Cuando tú saliste, digamos, a hacer tu denuncia, ¿cómo reaccionó tu gente o la sociedad que estaba alrededor tuyo? La sociedad reaccionó de manera muy difícil, tratando de aislarnos y aislarme. No quieren creerlo, porque les remueve su estructura, sus cimientos. Zona de confort, digamos. Su zona de confort, les remueve sus creencias. La iglesia reaccionó con la misma indiferencia. Y fíjate que la iglesia no ha hecho nada. No es tolerancia cero, es zero reaction, zero. Pasaron 8 años para que el Papa Francisco destituyera a Karadima, ya que la primera sentencia que recibió fue una vida de penitencia y oración, pero las consecuencias del caso Karadima apenas empezaban.
5 años después, la iglesia nombró obispo de Osorno a un sacerdote acusado de encubrir los delitos de Caradima, el cura Juan Barros. Y para la gente el nombramiento no pasó desapercibido. Las cosas que hace dentro de la protesta. Mira, por ejemplo, este video, entonces de hecho si estuviéramos escuchando, por ejemplo, se escucha como la gente grita que fuera Barros, que se vaya Barros. Esto fue el día de la toma de posesión. La comunidad se... Si el pueblo no se levanta, si el pueblo no hace manifestaciones, estos casos sí seguirían dándose. Imagínense en lugares donde el pueblo no ha querido denunciar estas cosas. Es algo demasiado aberrante pues, escuchar esta historia como es. Se pone mayoritariamente en contra de su permanencia en Osorno y sobre todo en el episcopado, porque una persona de esas características no puede estar a cargo de personas vulnerables. Si uno mira lo que fue el contraste entre quienes apoyan y defienden al obispo Juan Barros, sin duda que hay un problema entre ricos y pobres. Estas comunidades que fueron oposición al obispo Juan Barros son comunidades que se marcan por ser principalmente gente sencilla. Durante los 3 años siguientes, las protestas contra Barros aumentaron hasta que de alguna manera se habló de ellas en el Vaticano. No se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Mira lo que el Papa Francisco trata de hacer. Incluso trató de tirar una cortina de humo para que no se le molestara mucho a él, pero esto siguió y vamos a ver la historia. Además, la única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada por la Corte Judicial. Hasta la ley estaba a favor de él. Sí, por favor, no pierdan la serenidad. Osorno sufre, sí, por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las macanas que dice toda esa gente. En un principio pensé de que esto podía significar sufrimiento o frustración. Sin embargo, la comunidad de Osorno tiene mucho tesón, mucha fuerza, y en vez de frustrarse, tomó las protestas mayor impulso. Pero todo realmente reventó en 2018, cuando el Papa Francisco visitó Chile por primera vez. Se esperaban las caravanas de siempre, los saludos de la gente, pero las protestas se añadieron al programa. Creo que fuimos efectivos porque el Papa irremediablemente tuvo que hacer frente y dar respuesta a la situación de Osorno con las palabras que todos conocemos. Otro testimonio. No puedo dejar. Había oído rumores de que los sacerdotes de su diócesis estaban abusando de los jóvenes de la congregación. Ella le llevó los rumores al obispo local, pero fue ignorada y le pidieron pruebas. Así que decidió convertirse encubierta en un niño de 16 años. Mantuve conversaciones con un sacerdote a través del Messenger de Facebook. Me realizaba propuestas sexuales para poder reunirnos y mantener relaciones de carácter sexual. Me enviaba fotografías desnudos. Se olvida esta noche que soy padre. Al ver en realidad las fotografías, al ver las conversaciones, lo único que podía sentir de partida era asco, un asco horrible, era vergüenza, que es un sacerdote. ¿Qué principio te lleva a hacer esta denuncia y esta investigación? Justamente por ser de la iglesia y porque una vez por todas tienen que parar estos abusos. La gente va a misa y confía en ese sacerdote y lo ve en el altar prácticamente como un santo. Se confiesa con ese sacerdote, le cuenta lo peor de ellos, lo más íntimo de ellos, confiando en que esa persona es idónea, una persona limpia. Pero esa persona que se va a confesar con el sacerdote no sabe que después va a contratar prostitución, no sabe que después va a enviarle fotos de... Son cosas que este caso se empezó a dar de 2010, empezó a salir a la luz y acuérdense que gracias a esto hubo una revolución en casi toda Latinoamérica, principalmente en Estados Unidos. Se empezaron a denunciar estas situaciones que estaba pasando en la iglesia. Y imagínate tú que si este caso no se lleva
a un grado tan alto en demanda, el Papa Francisco no hace nada. ¿Por qué? Porque ellos le llamaban secreto papal o secreto de la Iglesia Católica. Entonces, muchos de ellos saben que esto pasa dentro de la iglesia, pero ellos no lo denuncian. ¿Por qué? Porque es un secreto constituido como una ley entre ellos. Y es algo increíble, pues, que yo le voy a decir una cosa, que en las iglesias evangélicas estas cosas pasan, en algunas, pero usted no va a ver un caso tan escandaloso, vamos a decir, en número, pues, en muchas partes. Usted puede ver esto, pero son cosas que enseguida va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque la iglesia acá no tiene un encubrimiento, a menos que esto haya un acuerdo entre esas parejas, pues entonces sí, de repente cosas que no se den cuenta. Pero en caso de que ocurra algo así y que los feligreses o algunos papas o algunos sacerdotes, monjas, tape en las iglesias de la evangélica, o de repente algunos líderes tape esta situación dentro de la iglesia, es algo bastante difícil hacerlo. Y entonces esto se había dado, y nosotros, los cristianos evangélicos, siempre tienen su problema. Es algo normal dentro de todas las iglesias, pero constituir una ley que promueva a causa de esto, que esté promoviendo para que las personas cometan errores de esta magnitud, es algo que va en contra de la cosa del Señor. Usted tiene que ir con lo que dice la palabra del Señor. Usted no puede estar inventando para que las personas cometan errores después a causa de estas cosas. Entonces nosotros, en vista de eso, yo trato de hacerle los videos para que nosotros nos demos cuenta que cómo está el mundo dentro de una religión. Sinceramente, si se predicara de Jesús dentro de estas iglesias como el centro, el fundamento, las iglesias tendrían mucho mejor la cara, pues, en este sentido de testimonio, de ejemplo. ¿Por qué esto pasa? Porque la iglesia ha metido la iglesia no es una iglesia, es una institución religiosa que ha metido muchas cosas que sustituye el valor espiritual que tiene Jesús. Porque ellos buscan muchas opciones, pues, para decir que, para tener fe en eso, para que Cristo lo oiga o Dios lo oiga a ellos. Y es algo que va en contra de las palabras del Señor, porque Dios es uno y Dios te oye. Dios te oye si tú te arrodillas a Él, Él te va a escuchar, Él no necesita ninguna imagen para escucharte. Nada, ¿por qué? Porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él no necesita nada, un apoyo de nada. Entonces le han querido buscar una quinta pata al gato para sacar, pues, principalmente es un comercio, es una forma de comerciar para que los feligreses, pues, den plata y que esto promueva turismo. Son cosas que la verdad es algo muy increíble en el mundo hoy en día. Así que muchas gracias, que ustedes, pues, de repente sigo subiendo videos para que puedan ir viendo cosas a veces extraordinarias que a veces yo veo en las religiones y en cualquier ámbito cultural.